¿Alguna vez has sentido que por más que hablas el mundo no te escucha? ¿Que gritas tus intenciones, tus sueños, tus metas, pero solo recibes ruido a cambio? Hay una verdad brutal que pocos están dispuestos a aceptar. En un mundo saturado de voces, quien domina en silencio es quien realmente tiene el poder. Y no se trata de callar por miedo, sino de callar con intención. Porque en ese espacio de silencio voluntario nace algo más poderoso que 1000 palabras, nace el dominio de uno mismo. Hoy vas a descubrir por qué el silencio, lejos de ser ausencia, es presencia total. Por qué los que hablan menos influyen más. Y por qué tú, si te atreves a guardar tus palabras y dejar que tus acciones hablen, puedes convertirte en una fuerza imparable. Vivimos rodeados de estridencia. Gente que opina, comenta, interrumpe, se justifica. Gente que necesita validar su existencia llenando vacíos con palabras. Pero tú no estás aquí para hacer ruido. Estás aquí para dejar huella. Y esa huella no se grita, se imprime en silencio. Observa a los verdaderos líderes, a las mentes que han transformado el mundo. No fueron los que hablaron más, sino los que hablaron justo cuando debían. Cuando el momento pedía claridad, no volumen. El silencio, cuando es elegido, se convierte en una herramienta de precisión. Te aleja del impulso y te acerca a la estrategia. Te aleja del caos y te lleva a la calma. Es el lenguaje del que tiene un propósito tan fuerte que no necesita anunciarlo, porque sabe que sus resultados tarde o temprano serán imposibles de ignorar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a una persona poderosa entrar en una sala y dominarla sin decir una palabra? Solo con su mirada, su postura, su presencia. Esa energía viene de adentro, de un trabajo silencioso, profundo, disciplinado. No necesitas explicar lo que eres cuando ya lo irradias. No necesitas decir hacia dónde vas cuando cada paso tuyo apunta en la misma dirección. Pero la mayoría vive al revés. Habla primero, actúa después, promete, publica, comparte, presume, y luego se queda sin energía para ejecutar. Porque cada palabra innecesaria es una fuga de poder. Cada explicación no solicitada es una confesión de inseguridad. Y cada vez que abres la boca sin pensar, estás entregando tu ventaja. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que han hablado de lo que iban a lograr y nunca lo hicieron? Y ahora compáralo con aquellos que no dijeron nada, pero un día sorprendieron a todos con sus resultados. Esa es la diferencia entre el hablador y el constructor. El primero busca atención, el segundo busca impacto. Y el impacto no necesita presentación. Esto no significa que debas encerrarte o dejar de comunicarte. Significa que debes hablar con intención, que cada palabra tuya sea un acto de precisión, que cuando abras la boca la gente se incline a escucharte porque saben que no desperdicias el aliento, que cuando te expreses lo hagas desde la reflexión y no desde la reacción. El silencio, cuando se cultiva, se convierte en un filtro. Te protege del ruido externo, pero también del interno. Es ahí donde comienzas a escuchar lo que realmente importa. Tus pensamientos, tus ideas, tus intuiciones. Es ahí donde detectas las oportunidades que los demás no ven, porque están demasiado ocupados llenando el aire con opiniones vacías. Y sí, el silencio también incomoda, porque te enfrenta a ti mismo, a tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Pero ahí está el verdadero trabajo, ahí es donde se forja el carácter, donde decides quién quieres ser, lejos de los aplausos y los juicios ajenos. Porque cuando aprendes a estar en silencio contigo, aprendes a actuar desde tu centro, desde tu verdad. Los grandes logros nacen en la soledad del esfuerzo silencioso. En esas horas en las que nadie te aplaude, nadie te felicita, nadie te observa, pero tú sigues. Porque sabes que cada paso cuenta, que cada día suma, y que no necesitas compartirlo en redes para que sea real. Lo haces por ti, no por likes. Lo haces porque sabes hacia dónde vas. Y eso basta. Cuando eliges el silencio, eliges la concentración, la precisión, la profundidad. No te distraes con conversaciones superficiales. No malgastas tu energía explicando lo que estás construyendo. Simplemente lo construyes. Y cuando llegue el momento, cuando los resultados hablen, no necesitarás justificar nada, porque todo estará ahí, evidente, sólido, innegable. ¿Quieres cambiar tu vida? Comienza por cambiar tu relación con el ruido. Aprende a observar antes de hablar, a escuchar antes de opinar, a pensar antes de responder. Entrena el músculo de la pausa, de la contención, de la estrategia, porque cada vez que eliges el silencio consciente, estás eligiendo el dominio.
Y el dominio, amigo mío, es lo que separa a los que reaccionan de los que transforman. Observa a quienes realmente admiras. ¿Acaso los recuerdas por lo mucho que hablaron o por la potencia de lo que hicieron? Esa es la clave. Y si aplicas esto en tu vida, en tus relaciones, en tus proyectos, en tus decisiones, notarás algo sorprendente. La gente comenzará a escucharte más justo cuando empieces a hablar menos, porque el silencio eleva tu valor, multiplica tu presencia y convierte cada palabra tuya en una declaración de poder. Así que empieza hoy. No digas lo que vas a hacer, hazlo. No cuentes tus planes, constrúyelos. No reacciones por impulso. Elige tus respuestas con frialdad, porque el que domina el silencio, domina el juego. Mientras el mundo corre a hablar, tú elige observar. Mientras otros intentan convencer, tú convence con tu ejemplo. Porque el futuro no pertenece a los que más ruido hacen, sino a los que más claro piensan en silencio. Esto no es pasividad. Es estrategia, es poder en estado puro, es entender que el ruido distrae, pero el silencio enfoca, que hablar puede impresionar por un momento, pero actuar transforma para siempre. Y tú no estás aquí para impresionar, estás aquí para impactar. Habrá momentos en los que sentirás la necesidad de explicarte, de justificarte, de responder, pero recuerda, cada vez que eliges el silencio con propósito, estás acumulando energía. Estás afinando tu puntería, estás preparando un movimiento que cuando ocurra será tan contundente que no necesitará explicación, porque hay algo que jamás debes olvidar. El verdadero poder no se muestra, se siente, y ese poder nace en el silencio, en esa elección diaria de actuar más y hablar menos, de construir sin permiso, de avanzar sin ruido, de convertirte en quien quieres ser en silencio, hasta que tu éxito haga todo el escándalo necesario. Y ese camino comienza ahora, no con un grito, no con una promesa, sino con una decisión silenciosa que retumbará en todo tu destino. ¿Estás dispuesto a hacer más hablando menos? Tu revolución no necesita ruido, necesita enfoque. Tu liderazgo no se mide por lo que dices, sino por lo que inspiras con tu ejemplo. Tu legado no depende de cuántos te escuchan, sino de cuántos transformas con tu presencia. Así comienza, en silencio, con fuerza, con claridad, y que el mundo aprenda a escucharte. Cuando tú decidas hablar, ¿te has preguntado alguna vez por qué los momentos más importantes de tu vida no comenzaron con palabras, sino con una pausa? Esa breve respiración antes de tomar una decisión, ese instante de silencio antes de actuar, ese espacio que lo cambia todo, porque ahí, justo en ese intervalo donde nadie te escucha, es donde realmente comienzas a escucharte tú. Y ahí, en ese silencio cargado de intención, comienza el verdadero poder. Hoy vamos a adentrarnos en ese lugar sagrado, la mente que piensa sin ruido, la mente que observa sin necesidad de ser vista, la mente que actúa sin buscar permiso. Porque mientras el mundo entero corre detrás de distracciones, tú estás a punto de descubrir cómo el silencio puede convertirse en tu mayor ventaja estratégica. No solo para ganar más, sino para ser más. El ruido no es solo lo que escuchas a tu alrededor, también es el torbellino interno de pensamientos sin dirección, de conversaciones mentales sin control, de excusas disfrazadas de lógica. Y hasta que no aprendas a silenciar ese caos, seguirás avanzando con el freno de mano puesto. El silencio del que hablamos aquí no es vacío, es claridad, es enfoque, es poder. Mira a los más sabios, a los más influyentes, a los más efectivos. ¿Qué tienen en común? No son los que interrumpen, no son los que dominan conversaciones, son los que escuchan, observan, analizan. Y cuando hablan, lo hacen con una precisión que corta el aire. No dicen más de lo necesario, pero cada palabra suya pesa, porque fue pensada, porque no buscan atención, buscan impacto. Y tú puedes desarrollar esa misma presencia. Esa misma capacidad de influir no por el volumen de tu voz, sino por la fuerza de tu intención. Comienza por algo simple, escuchar el doble de lo que hablas. En tus reuniones, en tus conversaciones, en tus decisiones. Escucha con hambre, con curiosidad, no para responder, sino para entender. ¿Sabes lo que ocurre cuando haces esto? Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de improvisar y comienzas a actuar con estrategia, porque el silencio te da ventaja. Mientras otros se apuran en demostrar lo que saben, tú recopilas información.
Mientras ellos llenan el aire con palabras, tú detectas matices, patrones, oportunidades, y cuando te decides hablar, lo haces desde el poder del conocimiento, no desde la ansiedad de la aprobación. Pero para llegar ahí necesitas entrenarte, porque el silencio incomoda, te confronta contigo mismo y la mayoría no está lista para verse con honestidad. Por eso huyen hacia el ruido, para no escuchar sus dudas, sus contradicciones, sus miedos. Pero tú ya no estás huyendo, estás volviendo a ti, a tu centro, a ese lugar donde las decisiones no se toman por impulso, sino por convicción. Ese es el verdadero inicio de tu dominio personal. Aprender a callar lo innecesario, a domesticar tu diálogo interno, a convertir tus pensamientos en aliados, no en saboteadores. Y eso empieza con disciplina, con elegir cada día, crear espacios de silencio en medio del caos, aunque sean solo unos minutos, pero que sean tuyos, íntimos, reales. ¿Sabes qué ocurre cuando empiezas a practicar esto? Empiezas a ver lo que los demás no ven. Mientras todos están ocupados reaccionando, tú estás anticipando. Mientras ellos están atrapados en la urgencia, tú estás creando desde la profundidad. Porque el que domina el silencio, domina el tiempo. Y el que domina el tiempo, domina el juego. ¿Recuerdas alguna vez en la que actuaste sin pensar y luego te arrepentiste? ¿Esa sensación de haber dicho algo que no querías, de haber reaccionado por impulso? Eso ocurre cuando no hay espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio solo lo crea el silencio. Una pausa, una respiración, un momento para que el verdadero tú aparezca. Los grandes logros, las decisiones que transforman vidas, no nacen del ruido, nacen del discernimiento, de la introspección, de preguntarte, ¿esto que voy a decir realmente aporta? ¿Este paso que voy a dar me acerca o me aleja de mi propósito? Y para hacerte esas preguntas necesitas silencio, no para detenerte, sino para afinar tu puntería. Piensa en los atletas de élite, en los músicos virtuosos, en los científicos brillantes. Todos tienen algo en común: periodos de trabajo profundo, silencioso, concentrado, sin aplausos, sin público. Solo ellos y su propósito, porque saben que lo que vale la pena se construye lejos del ruido. Y tú, si quieres formar parte de ese grupo de élite en cualquier campo de tu vida, necesitas recuperar tu relación con el silencio. Haz del silencio tu refugio, no tu castigo. Haz de él tu laboratorio, tu campo de entrenamiento, tu santuario, porque ahí es donde se cocina tu grandeza. No la que se ve, sino la que sostiene todo lo visible, la que no necesita presentación porque se siente, porque está impregnada en tu presencia, en tu mirada, en tu determinación. Y sí, puede que te sientas solo al principio, porque la mayoría no lo entenderá. Te preguntarán por qué no hablas tanto, por qué no compartes tus planes, por qué no reaccionas como antes. Pero tú sabrás la respuesta, porque mientras ellos siguen atrapados en el espectáculo de la visibilidad, tú estarás avanzando hacia resultados que hablarán por ti. Haz el experimento. Comienza a hablar menos y observar más, a reservar tus opiniones, a resistir la urgencia de explicar cada paso, y observa cómo cambia la percepción que los demás tienen de ti. Se incrementa el respeto, la curiosidad, la autoridad, porque el silencio bien llevado eleva tu valor y lo hace de una forma que el ruido jamás podrá igualar. A partir de hoy, conviértete en el arquitecto de tu silencio. Diseña momentos diarios para estar contigo mismo. Haz pausas estratégicas antes de responder. Practica el arte de escuchar hasta el final. Y cada vez que sientas la urgencia de hablar, pregúntate, ¿esto suma o solo llena el vacío? Recuerda que las personas más respetadas no son las que más hablan, sino las que más sabiduría transmiten con menos palabras. Que los proyectos más grandes no comienzan con aplausos, sino con silencio. Y que los cambios más poderosos no hacen ruido hasta que ya son imposibles de ignorar. Haz del silencio tu fortaleza y verás cómo tu mente se aclara, tu energía se ordena, tus decisiones ganan fuerza, porque en un mundo que ha hecho del ruido su bandera, tú serás quien domine con pausa, con presencia, con convicción, y eso, amigo mío, es lo que marcará toda la diferencia. Porque tú no estás aquí para entretener, estás aquí para trascender. Y la trascendencia, como toda obra maestra, comienza en el más profundo de los silencios. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas más exitosas son también las que menos se apresuran a hablar? En lugar de lanzarse a cada conversación, en lugar de exponer cada pensamiento en voz alta, prefieren observar, esperan, analizan.
Y cuando actúan, lo hacen con tal precisión que parece que siempre supieron lo que debían hacer. Pero no es intuición mágica, es estrategia nacida del silencio, es el arte de observar antes de actuar. Y ese arte, si decides dominarlo, puede convertirse en tu ventaja más poderosa en un mundo que reacciona antes de entender. Esta parte de tu camino no tiene que ver con hablar mejor, sino con callar mejor, con saber cuándo contener una opinión, cuándo dejar que el silencio haga su trabajo, cuándo resistir esa necesidad inmediata de intervenir para poder ver lo que otros ignoran, porque cuando hablas demasiado pronto, lo que revelas no es tu sabiduría, sino tu impaciencia. Y la impaciencia siempre es costosa. En cualquier nueva situación, una reunión de trabajo, una negociación, un nuevo grupo social o incluso una relación emergente, el impulso común es presentarse con fuerza, destacar, hablar, demostrar, pero lo que no se entiende es que esa necesidad de demostrar muchas veces destruye más de lo que construye, porque en el apuro por ser escuchado pierdes la oportunidad de escuchar, y quien no escucha actúa a ciegas. Aprende a llegar con una mente de observador, como un antropólogo silencioso que se adentra en un nuevo territorio para estudiar su dinámica antes de participar en ella. Observa las reglas no dichas. Escucha los silencios, atiende los gestos, los matices, las pausas, porque en todo eso hay información, y en esa información está tu ventaja. Mientras otros hablan sin saber, tú puedes escuchar y prepararte. Mientras ellos se lanzan sin estrategia, tú puedes planear con inteligencia. Y cuando finalmente actúes, no será por impulso, será por decisión. Ese es el verdadero poder de la observación estratégica, convertirte en alguien que no solo reacciona, sino que lidera el flujo de los acontecimientos. Piénsalo como el ajedrez. El maestro no mueve piezas al azar. Cada movimiento es el resultado de mirar el tablero, analizar los patrones, anticipar las jugadas del rival. No se trata de rapidez, sino de lectura. Y esa lectura solo ocurre en el silencio de la mente enfocada. Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en tupos incompletos? ¿Cuántas veces has hablado demasiado pronto y luego deseado haber esperado? Cada una de esas situaciones pudo haberse evitado si hubieras elegido primero observar, porque el silencio no es pasividad, es inteligencia en acción, es una pausa cargada de intención. Este principio se aplica también a tus planes personales, a tus metas, a tus sueños. Existe una presión social, muchas veces invisible pero constante, de anunciar lo que estás construyendo, de contar tus objetivos, de compartir tus intenciones. Pero cada vez que lo haces, pierdes algo de energía. Es como si parte del impulso creativo se disolviera en el acto de verbalizarlo. De hecho, la ciencia lo confirma. Cuando hablas sobre tus planes, tu cerebro recibe una dosis de recompensa como si ya hubieras logrado algo, y eso disminuye tu motivación para hacerlo de verdad. Por eso los verdaderos constructores, los que marcan diferencia, son también los más silenciosos. No necesitan anunciar nada, están ocupados creando, porque entienden que el silencio no solo protege, potencia. La vida no premia al más ruidoso, premia al más estratégico, y la estrategia requiere silencio. Para ver mejor, para pensar mejor, para actuar mejor. Mira a los grandes líderes de la historia, a los revolucionarios, a los innovadores. Cuando estaban en proceso, nadie los entendía. Muchos ni siquiera sabían lo que hacían. ¿Por qué? Porque estaban en modo observación, en modo preparación, en modo construcción. Hay un poder inmenso en guardar tus planes, en trabajar mientras los demás se distraen, en avanzar sin que nadie se dé cuenta. Porque cuando lo haces así, eliminas presiones, te liberas del juicio ajeno, reduces las distracciones y sobre todo te alineas con tu propósito, el verdadero, no el que agrada a los demás. Y este poder también se extiende a tus relaciones personales. La gente valora más a quien no se entrega demasiado rápido, a quien sabe escuchar, a quien no necesita imponerse, porque su presencia ya dice todo. La atracción no viene del ruido, sino del misterio, de la calma, de la seguridad que transmite quien no necesita hablar todo el tiempo. La observación te convierte en alguien que entiende el juego desde adentro. Mientras todos compiten por ser el centro de atención, tú entiendes que el verdadero control lo tiene quien observa desde la periferia, quien recoge los datos, quien entiende los patrones, y luego actúa cuando los demás aún no han comprendido lo que está ocurriendo.
Así que comienza a practicar esta estrategia. La próxima vez que entres en un lugar nuevo, no hables de inmediato. Observa, escucha, estudia, toma nota mental. ¿Quién domina el espacio? ¿Quién necesita validación? ¿Quién actúa desde el ego? ¿Quién desde la intención? Toda esa información está ahí, pero solo la verás si estás en silencio. Y haz lo mismo con tus ideas. No las compartas hasta que estén maduras. Protégelas del juicio ajeno. Déjalas crecer en tu laboratorio interno. Porque muchas veces cuando compartes demasiado pronto, las opiniones de los demás debilitan tu visión. Y tú no estás aquí para recibir aprobación. Estás aquí para construir algo tan sólido que cuando se manifieste no necesite explicación. Haz del silencio tu fase de incubación, tu zona de poder, tu espacio de estrategia. Y cuando el momento llegue, actúa con contundencia, porque tu acción no será reacción, será declaración. Una afirmación de lo que ya sabías, de lo que ya habías visto venir, porque tú, mientras los demás hablaban, tú estabas leyendo el juego. El silencio, bien usado, transforma. Te convierte en un jugador distinto. Uno que no se mueve por impulso, sino por convicción. Uno que no necesita ser el primero en hablar, porque sabe que lo que importa no es hablar, sino decidir desde el lugar correcto. Así que hazte este regalo. Cultiva la pausa. Abraza el momento antes del movimiento y verás cómo cambia tu manera de liderar, de decidir, de vivir. Porque mientras el mundo corre detrás de la inmediatez, tú estarás construyendo algo más grande, más profundo, más duradero. Y todo comenzó en silencio. ¿Has sentido alguna vez que, por más que haces, tu mente sigue en guerra, como si algo dentro de ti no se alineara del todo, aunque por fuera aparentas control? Como si tus pensamientos se interrumpieran a sí mismos y tus emociones corrieran más rápido que tu capacidad para dirigirlas. La mayoría vive atrapada en ese caos invisible, sin darse cuenta de que el verdadero dominio no está en controlar el mundo externo, sino en conquistar el propio silencio interior. Hoy vas a descubrir por qué la verdadera maestría no comienza con más esfuerzo, más presión o más velocidad, sino con una pausa, con un instante de quietud que lo transforma todo. Detente un momento y piensa, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en completo silencio? No solo sin hablar, sino sin pensar en exceso, sin distraerte, sin intentar llenar el vacío con estímulos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo sin huir? En nuestra cultura, el silencio es casi un enemigo. Nos han enseñado que si no estás haciendo, diciendo o demostrando, estás perdiendo el tiempo. Pero la verdad es la contraria. El silencio no te retrasa, te prepara. Es en el silencio donde nace la autoconciencia. Y sin autoconciencia no hay dominio, no hay liderazgo, no hay evolución real. El silencio es el espejo en el que se refleja tu verdadero yo. No el que actúa para los demás, ni el que se adapta a lo que esperan de ti. El que queda cuando no hay testigos. Ahí, en ese reflejo sin máscaras, empiezas a ver con nitidez tus fortalezas, tus heridas, tus creencias ocultas, tus verdaderos deseos, todo aquello que el ruido externo había anestesiado. Y sí, al principio incomoda, porque el silencio te enfrenta, no te da escapatoria, te pone cara a cara con esa parte de ti que ha sido ignorada durante años. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí, sin huir, algo comienza a cambiar. Primero, descubres que tu mente no es tu enemiga, sino una herramienta que ha sido mal usada. Luego, empiezas a reconocer patrones, reacciones automáticas, discursos internos que no son tuyos, sino heredados. Y finalmente, recuperas el timón. La verdadera maestría personal no es un logro externo, es una conquista interna. Es aprender a sentarte con tus emociones sin reaccionar, a sentir sin colapsar, a pensar sin caer en bucles destructivos. Y eso no se aprende en el ruido, se entrena en la pausa, en el silencio intencionado. Cada vez que eliges la pausa en lugar de la reacción, estás fortaleciendo tu dominio. Estás ensanchando ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, ahí es donde vive tu libertad. Ahí es donde eliges si vas a repetir lo de siempre o si vas a evolucionar. Ahí es donde decides si te dejas llevar por el viejo tú o si actúas desde tu versión futura, la que estás construyendo con cada elección. La mayoría responde por impulso. Al ataque responden con defensa. A la crítica, con justificación. Al elogio, con complacencia. Pero tú ya no estás aquí para seguir ese ciclo.
Tú estás aprendiendo a responder desde la conciencia, no desde el hábito, y para lograrlo necesitas silencio. Haz el ejercicio. La próxima vez que alguien te provoque, quédate en silencio unos segundos. Respira, siente el impulso, pero no actúes desde él. Mira cómo tu mente quiere responder rápido. Y elige no hacerlo. Ese instante es poder puro. Es ahí donde recuperas la soberanía sobre ti mismo. Y no solo en conversaciones difíciles. También cuando te enfrentas a decisiones importantes, cuando sientas ansiedad, cuando algo no salga como esperabas. En lugar de reaccionar con urgencia, haz una pausa, observa, escucha lo que está pasando dentro de ti, porque muchas veces la respuesta no está en hacer más, sino en pensar mejor, en sentir mejor, en reconectar contigo antes de actuar. Este tipo de silencio no es desconexión, es hiperconexión contigo mismo. Es aprender a leer tu estado interno con claridad. Es comprender que antes de intentar cambiar el mundo, necesitas aprender a navegar tus propias tormentas. Porque un líder no es quien más habla, sino quien más se comprende, quien más se regula, quien más sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Y esa espera no es pasiva, es preparación, es como el arquero que tensa la cuerda sin disparar aún, el que respira, apunta, y solo cuando todo está alineado suelta la flecha. Así debes entrenarte tú, para que cada una de tus acciones sea precisa, con sentido, cargada de intención. No disparos al aire, sino decisiones que dejan huella. A lo largo de la historia, los verdaderos grandes han sido maestros del silencio interior. No necesitaban gritar para ser escuchados. Su sola presencia hablaba, su mirada decía más que 1000 discursos, porque venían desde un lugar de total integridad. No tenían partes internas en guerra, habían unificado sus voces internas, habían hecho del silencio su templo. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas desaparecer del mundo, solo necesitas crear espacios donde tú seas tu única audiencia, donde tus pensamientos puedan correr libres, pero tú seas el que decide cuáles seguir y cuáles dejar pasar, donde tus emociones puedan expresarse, pero tú seas el que elige cómo responder. Haz de la soledad un espacio sagrado, no un castigo. Encuentra momentos en los que puedas estar sin estimulación, sin música, sin pantallas, solo tú, tu respiración y tu mente, y observa, no para controlar, sino para conocer, para entender cómo funciona tu maquinaria interna, porque cuando conoces tu mente ya no le temes, la usas, la diriges, la lideras, y ese liderazgo interior es lo que te hará indestructible por fuera. Porque cuando tienes claridad interna, ninguna confusión externa te sacude. Cuando tienes calma dentro, ningún caos te desestabiliza. Cuando tienes propósito, ningún ruido puede distraerte. Pero hay más. El silencio también tiene una función creativa. No solo te da claridad, te da visión, porque es en la quietud donde surgen las mejores ideas, donde aparecen conexiones que antes eran invisibles, donde tu intuición, esa voz que siempre supo qué hacer, vuelve a hablar. Pero solo puedes escucharla si apagas el resto. Es por eso que los momentos más brillantes de los grandes inventores, artistas y líderes no surgieron en medio del ruido, surgieron en caminatas solitarias, en duchas, en viajes en silencio, en tiempos donde su mente no estaba ocupada reaccionando, sino observando. Y eso tú también puedes cultivarlo. Haz esto parte de tu día. Deja espacios sin planear, no los llenes. Déjalos vacíos a propósito y verás cómo la creatividad empieza a visitarte, no de forma forzada, sino como un regalo, porque le diste el espacio para aparecer. ¿Y qué hay del mundo externo? Te dirán que estás loco, que cómo puedes perder tiempo en no hacer nada, que debes estar siempre ocupado, siempre respondiendo, siempre haciendo. Pero tú sabrás algo que ellos no, que el silencio no te detiene, te acelera, que cada minuto en reflexión te ahorra días de confusión, que cada pausa te da dirección, y la dirección vale más que la velocidad, porque de nada sirve correr si no sabes hacia dónde vas. De nada sirve hacer más si todo lo que haces te aleja de lo que realmente quieres. De nada sirve ganar el aplauso del mundo si has perdido el contacto contigo. Así que vuelve al silencio, no como un lujo, no como una excepción, sino como una estrategia diaria, y verás cómo se alinea tu mente, cómo se regulan tus emociones, cómo se aclaran tus decisiones. Porque el silencio no es vacío,
Es acceso directo a tu mayor fuente de poder. Mientras los demás se pierden buscando respuestas afuera, tú sabrás que las más poderosas siempre estuvieron dentro. Solo hacía falta callar el ruido para escucharlas. Y desde ahí, actuar. Desde ese centro firme, desde ese lugar interno donde no necesitas demostrar, solo decidir. Porque cuando tienes silencio dentro, todo lo que haces afuera lleva una fuerza que no se puede fingir. Tú no estás aquí para vivir como todos. Estás aquí para liderar tu vida. Y el primer paso de todo liderazgo verdadero es este. Conquista tu silencio. Y lo demás se alineará solo. ¿Alguna vez sentiste que estabas a punto de estallar, pero nadie lo notaba? Por fuera parecías tranquilo, incluso funcional, pero por dentro una tormenta se formaba. Voces cruzadas. Dudas que no se callaban. Recuerdos que dolían más de lo que admitías. Todo eso, guardado tras una máscara de normalidad. Y lo más extraño es que cuanto más callabas hacia afuera, más fuerte se volvía el ruido dentro de ti. Como si tu alma estuviera gritando, esperando que la escucharas al fin. Esta es la parte donde todo colapsa o todo cambia. Donde el silencio ya no es solo herramienta, sino necesidad. Porque si no te detienes ahora, podrías perder lo más importante, a ti mismo. No hay éxito externo que pueda sostener una mente desordenada. No hay logro que compense el vacío que sientes cuando todo parece desalineado. Puedes tener metas, títulos, incluso admiración, y sin embargo sentir que algo esencial falta. Y ese algo es el silencio profundo, no el de callar la boca, sino el de apaciguar el alma, el de reconciliarte contigo, el de escucharte de verdad, sin huir. Pero para llegar ahí, primero tienes que atravesar el umbral más difícil, el de las heridas abiertas, esas que evitas mirar, esos recuerdos que dejaste enterrados, las veces que fingiste que todo estaba bien cuando por dentro estabas roto. Esta es la parte del viaje donde ya no puedes seguir corriendo, donde todo lo que no resolviste comienza a hablar más fuerte. Y sí, incomoda, pero también libera, porque lo que no enfrentas te encadena, lo que no sanas se repite, y el silencio tiene una forma brutal pero sabia, de mostrarte esas cadenas, te deja a solas con tus verdades, te obliga a mirarlas sin distracciones, y ahí, justo en ese cruce entre dolor y conciencia, comienza tu verdadera transformación. Te das cuenta de que muchas de tus decisiones no fueron tuyas, fueron reacciones, reflejos condicionados por miedo, por heridas, por necesidad de aprobación. Y empiezas a ver que cada vez que gritaste, en realidad solo querías ser escuchado. Que cada vez que corriste detrás de algo, solo estabas huyendo de ti. Que cada vez que evitaste el silencio, era porque temías lo que podrías escuchar dentro. Pero ahora ya no puedes fingir. El ruido mental ha llegado a su límite. Las voces internas no se apagan con entretenimiento, ni con productividad, ni con elogios vacíos. Solo se calman cuando las enfrentas, cuando les das espacio, cuando decides por fin dejar de huir. Entonces llega una etapa aún más profunda, las voces que no callan, esos diálogos mentales que parecen incontrolables, esas críticas internas que aprendiste a repetir desde niño. No soy suficiente, y si me equivoco, seguro me juzgarán. Pero lo más devastador es cuando descubres que esas voces ni siquiera son tuyas, son ecos de otros, padres, profesores, antiguas parejas, sociedad, voces externas que se instalaron en tu mente y se disfrazaron de pensamiento propio. Y ahí viene el siguiente paso, recuperar tu voz, no la que usas para hablar en público, la que nadie oye, la que solo tú reconoces, esa que susurra verdades en medio del caos, esa que fue callada tantas veces que apenas se escucha, pero está ahí, esperando que el ruido baje, que la escuches, que la honres. Y para lograrlo debes pasar por la caída, porque no hay transformación sin colapso, sin esa sensación de pérdida de control, sin el momento donde todo lo viejo ya no funciona y lo nuevo aún no llegó. Ese es el verdadero cruce del desierto, donde todo lo que eras comienza a deshacerse, donde dudas de ti, donde te preguntas si vas a salir adelante, pero también donde algo comienza a despertar. Porque el fondo no es el final, es el inicio de la reconstrucción, es el suelo fértil donde nace una versión más auténtica de ti. Pero solo si no te rindes, solo si decides no anestesiar el dolor, solo si usas ese silencio para reconstruirte desde dentro. El día que no amanecía, llega, y parece interminable.
Despiertas sin ilusión, miras al futuro y no ves nada. Te sientes solo aunque estés rodeado, vacío aunque tengas todo, porque perdiste la conexión contigo, porque confundiste hacer con ser, y ahora sin roles, sin máscaras, sin metas impuestas, no sabes quién eres. Pero ese es el momento más valioso, porque desde esa nada puedes crearlo todo, puedes elegir quién ser, sin repetir lo que esperaban de ti, puedes decidir qué voz alimentar, puedes comenzar de nuevo, no desde el deber sino desde el deseo, no desde la obligación sino desde la autenticidad. Y entonces, entre tanto vacío, llega un grito sin eco, una necesidad de expresarte que no busca aprobación, que no busca respuesta, que solo quiere ser verdad. Y ahí, en ese grito mudo, recuperas algo sagrado, tu derecho a existir como eres, sin disfraces, sin necesidad de encajar, solo tú, completo en tu imperfección. El alma en ruinas no es el final, es el inicio del arte, de la reconstrucción consciente, de la creación de una vida que no se base en expectativas ajenas, sino en tu propia esencia. Es ahí donde surge la verdadera fuerza, no la del que nunca cae, sino la del que cae y se levanta con más conciencia. Y entonces llega la pregunta final: ¿vas a renunciar o vas a renacer? Renunciar es más fácil, implica menos dolor, menos esfuerzo, pero también menos verdad. Renacer, en cambio, implica quemar lo que ya no eres, soltar lo que ya no vibra contigo, reconstruirte desde tus valores, no desde tus miedos. Y eso requiere valentía. Valentía para elegir el silencio cada día, para sentarte contigo sin escapatorias, para reconocer tus sombras sin destruirte, para ver tu luz sin avergonzarte, para hacer de tu mente un templo, no un campo de batalla. Y desde ahí sí, desde ese nuevo centro interno comienza la verdadera acción, no la impulsiva, no la desesperada, sino la que surge del silencio maduro, de la reflexión, de la claridad, de la conexión con lo que realmente eres. Y ese tipo de acción transforma todo, no grita, no se impone, pero deja huella, porque no viene desde el ego, viene desde la esencia. Aquí comienza tu nueva vida, una donde el ruido ya no manda, donde tus heridas ya no definen, donde tus decisiones nacen del silencio, no del miedo, donde tu poder no se mide por palabras, sino por presencia. Tú eres esa revolución silenciosa, ese cambio invisible que lo transforma todo, no por lo que dices, sino por lo que encarnas. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo, no para volver a lo de antes, sino para ser quien siempre supiste que eras, cuando nadie te miraba. ¿Alguna vez sentiste que por fin habías tocado fondo, solo para darte cuenta de que aún quedaba más por caer? No es porque seas débil ni porque fallaste, es porque a veces el universo no te empuja a romperte, te empuja a despertar. Y antes de que puedas reconstruirte, antes de que puedas liderar tu vida desde un nuevo lugar, tienes que perder todo aquello que creías que eras, tu personaje, tu historia repetida, tu identidad prestada. En esta parte del camino ya no estás buscando respuestas afuera, estás peleando por reencontrarte contigo. Y lo más poderoso de este momento es que no hay marcha atrás, ya no puedes volver a ser quien eras. Ya no puedes fingir que no sabes, porque ya viste, ya sentiste, ya entendiste. Ahora solo queda una opción: convertirte en quien naciste para ser. Y no se trata de una versión mejorada del tú anterior, no se trata de poner parches ni maquillajes sobre tus viejas estructuras, se trata de una transformación radical, de una reconfiguración profunda, de romperte para renacer, porque el tú que va a construir lo extraordinario no es el que sobrevivió al pasado, sino el que se atrevió a morir en él para dar paso a lo nuevo. Convertirte en quien naciste para ser no es un destino, es una elección diaria. Es cada mañana que decides actuar desde tu verdad y no desde tus excusas. Es cada vez que eliges la coherencia sobre la aprobación, la dirección sobre la distracción, el propósito sobre el placer inmediato. Y cada una de esas decisiones te va modelando por dentro, como una escultura que va tomando forma mientras vas soltando lo que sobra. Este proceso no tiene glamour, no tiene aplausos, nadie te va a felicitar por tus batallas internas, pero tú sabrás, porque empezarás a notar cómo cambia tu energía, cómo ya no reaccionas igual, cómo tu mirada tiene más peso, cómo tu palabra tiene más presencia, porque ya no hablas desde la inseguridad, hablas desde la integridad.
Y es ahí donde empiezas a influir, no porque quieras, no porque busques ser seguido, sino porque te has convertido en alguien que lidera con el ejemplo, no con discursos. Porque tu vida en silencio comienza a ser un faro para otros que aún están perdidos en su ruido. Pero no llegas ahí sin disciplina, porque convertirse en uno mismo exige constancia, exige que cada día hagas el trabajo invisible, que entrenes tu mente, que limpies tus pensamientos, que te observes sin juicio pero sin complacencia, que elijas hábitos que te construyan, no que te distraigan. Y uno de esos hábitos sagrados es la eliminación consciente, porque no se trata solo de agregar conocimiento o habilidades, se trata de quitar lo que sobra, relaciones que no suman, pensamientos que te sabotean, costumbres que alimentan al viejo tú. Cada cosa que dejas ir es espacio que ganas para lo nuevo. Y sí, habrá resistencia, porque tu mente va a querer regresar a lo conocido, a lo cómodo, a lo seguro. Te va a susurrar, quédate donde estás, esto es suficiente, no te arriesgues. Pero tú ya sabes que el precio de no avanzar es demasiado alto, porque nada duele más que traicionarte a ti mismo. Así que cada vez que dudes, vuelve al silencio, no al silencio del vacío, sino al silencio del alma, ese que te recuerda por qué empezaste, ese que no se apaga con opiniones externas, ese que arde como fuego sagrado dentro de ti y que dice, tú estás aquí para más, no para impresionar, sino para impactar, no para aparentar, sino para dejar huella, no para cumplir, sino para despertar. Y entonces empiezas a moverte distinto, no haces más, haces mejor, no corres, caminas firme, no reaccionas, actúas con intención. Porque te das cuenta de algo esencial, tu energía es limitada y cada vez que la usas en algo que no está alineado, la estás malgastando. Ahí es donde entra el verdadero enfoque, no el de mirar un solo punto, sino el de alinear todo lo que haces con lo que verdaderamente eres. Tus palabras, tus hábitos, tus decisiones, tus silencios, todo. Porque la coherencia es el superpoder de los que ya no buscan validación, sino transformación. Y empiezas a notar los frutos, no de inmediato, pero sí de forma inevitable. Tu mente se aclara, tu intuición se vuelve más nítida, tus acciones se vuelven más potentes. Y lo más hermoso, tu entorno empieza a adaptarse a tu nueva frecuencia. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades correctas emergen, porque tú ya no estás operando desde la necesidad, sino desde la identidad. Has pasado de sobrevivir a liderar, de reaccionar a crear, de perderte a pertenecer a ti. Y eso se nota, en cómo caminas, en cómo escuchas, en cómo decides. Ya no eres el mismo. Has cruzado una línea invisible, y aunque el mundo aún no lo vea, tú ya lo sabes. Pero no te engañes, este camino no termina, porque cada nuevo nivel trae nuevos desafíos, cada expansión exige una nueva purificación, cada ascenso te enfrentará con una nueva capa de ti que necesita ser liberada. Por eso, el silencio seguirá siendo tu refugio, tu laboratorio, tu templo, tu arma secreta. Vas a volver a caer, vas a volver a dudar, pero ya no te quedarás ahí, porque ya sabes quién eres. Ya no te defines por lo que te pasa, sino por cómo respondes. Ya no dependes del ruido externo, porque has aprendido a escucharte en medio del caos. Y ese es el verdadero poder. Ese es el núcleo de quien naciste para ser. No necesitas que nadie más lo valide. No necesitas trofeos, ni seguidores, ni títulos. Tu mayor conquista es interna. Tu mayor victoria es haber roto con lo que no eras. Haber soltado lo que te encadenaba. Haber nacido de nuevo, sin aplausos, pero con alma. Así que sigue, avanza, mantente fiel a ti y recuerda, el ruido nunca se irá del todo, pero tú ya aprendiste a caminar en medio de él, con un silencio interno que nada puede romper. ¿Alguna vez sentiste que tu momento había llegado, pero todavía no sabías cómo moverte? No porque no tuvieras ganas, no porque no sintieras el fuego interno, sino porque sabías, en lo más profundo, que el próximo paso no podía ser uno más. Tenía que ser certero, tenía que ser alineado, tenía que ser desde otro nivel de conciencia, no desde el impulso, no desde la ansiedad, no desde la necesidad, desde el centro, desde tu nueva verdad. Esta es la parte del camino donde el silencio ya no solo es refugio, es estrategia.
donde entiendes que tu poder no está en moverte rápido, sino en moverte justo cuando debes. Aquí es donde aprendes el arte de actuar con sabiduría y no con prisa. La mayoría corre, la mayoría grita, la mayoría necesita ser vista. Tú no, porque tú ya entendiste que el verdadero impacto no lo produce quien más habla, sino quien más observa antes de actuar. Que la diferencia entre un movimiento ordinario y uno transformador es el silencio que lo precede, porque ahí es donde se cuece la visión, ahí es donde se afila la intención, ahí es donde nace la precisión, y es en esa precisión donde se construyen los legados, no en la velocidad, no en el ruido, sino en la profundidad con la que tomas cada paso, porque ahora ya no quieres cualquier resultado, quieres resultados que duren, acciones que marquen, decisiones que te eleven, no que te distraigan, y eso solo se consigue desde un nuevo lugar interno. Por eso, cada vez entiendes más el valor de la paciencia estratégica, no como pasividad, no como espera resignada, sino como maestría, como la capacidad de no moverte hasta que sea el momento exacto, de no hablar hasta que tus palabras sean necesarias, de no responder hasta que tu energía esté en su lugar. Y mientras el mundo corre con urgencia, tú caminas con poder. Mientras los demás llenan el vacío con ruido, tú lo llenas con propósito. Porque sabes que cada segundo de reflexión ahora te ahorra meses de corrección después. Porque sabes que cada acción que nace del silencio llega más lejos que 1000 decisiones nacidas del caos. Eso no significa que no sientas ansiedad, que no te impacientes, que no te tiente el impulso. Claro que sí, pero ahora tienes una herramienta que pocos dominan, la pausa. Ese instante sagrado entre estímulo y reacción. Ese espacio donde eliges tu respuesta, donde decides desde quién eres, no desde lo que temes. Y esa pausa se convierte en tu fortaleza, porque ahí es donde eliges construir, no repetir, crear, no reaccionar, trascender, no complacer. En esa pausa te haces maestro de ti mismo, dueño de tu energía, capitán de tu destino. Pero no llegas ahí sin práctica. Esta nueva forma de moverte exige entrenamiento, porque todo en el mundo moderno está diseñado para empujarte a reaccionar, a responder de inmediato, a decir algo, a hacer algo, a mostrar algo, pero tú elegiste otro camino, el de la intención, el del enfoque, el de la transformación real. Y para eso tu entorno también debe cambiar, porque no puedes cultivar un nuevo nivel de conciencia en medio de la misma distracción de siempre. Necesitas proteger tus espacios, necesitas seleccionar tus estímulos, necesitas rodearte de silencio fértil, ese que no está vacío, sino lleno de claridad. Es ahí donde nace la conexión profunda contigo, donde ya no necesitas afirmación externa porque has afirmado tu propósito, donde ya no necesitas ruido porque encontraste tu melodía interior, donde ya no te importa ser entendido porque tú por fin te entendiste. Y desde ese lugar, desde esa nueva frecuencia, tus acciones se vuelven distintas, más limpias, más coherentes, más contundentes, porque ya no responden al ego, sino al alma, porque ya no vienen de lo que falta, sino de lo que sobra. Y ese tipo de movimiento no puede ser detenido, porque no depende de nada externo, porque no busca aplausos, porque no pide permiso. Tú ya no estás en la etapa de impresionar, estás en la etapa de construir, de dejar huella, de convertirte en ejemplo silencioso, porque ahora sabes que el verdadero liderazgo no necesita escenario, solo necesita presencia, y tú la tienes. A medida que avanzas, te das cuenta de algo más. El silencio no solo te fortalece, también te revela, porque mientras más callas hacia afuera, más escuchas hacia adentro. Más descubres lo que realmente te importa, más claridad tienes para elegir, para cortar, para decir no, para decir sí, pero con alma. Y eso lo cambia todo, porque empiezas a filtrar, no desde el juicio, sino desde la conciencia. Ya no entras a cualquier conversación, ya no te expones a cualquier energía, ya no participas en cualquier drama, porque sabes que tu paz no tiene precio, que tu enfoque es sagrado, que tu energía es tu activo más valioso. Y entonces sucede algo inesperado, empiezas a atraer sin buscar, porque el silencio ordenado tiene magnetismo, porque la coherencia se siente, porque la gente intuye cuando alguien ya no necesita probar nada. Y tú ya no necesitas, porque ya eres.
Ahora construyes desde ahí, desde una identidad sólida, desde una mente enfocada, desde un corazón limpio, y eso te convierte en imparable, no por la fuerza bruta, no por la visibilidad, sino por la profundidad con la que te mueves. Cada paso que das tiene raíz, cada palabra que eliges tiene peso, cada silencio que mantienes tiene dirección, porque ahora tú eres tu propia brújula. Ya no te defines por lo que logras, sino por cómo lo logras. Ya no te mides por tus metas, sino por tu presencia en el proceso. Y mientras el mundo busca ruido, tú creas impacto. Mientras otros buscan viralidad, tú dejas legado, porque entendiste que hay un tipo de grandeza que no se mide en vistas, sino en transformación. Y tú estás ahí, construyendo desde adentro, amando el proceso, sin necesidad de que nadie lo vea. ¿Quieres saber cuál es el verdadero éxito? Es mirar atrás y ver que no solo lograste cosas, sino que te convertiste en alguien que honra su camino, que no negocia sus valores, que actúa con firmeza, que responde con conciencia, que vive con propósito. Ese eres tú ahora, no porque alguien lo diga, no porque lo publiques, sino porque lo vives, porque lo sostienes, porque lo encarnas en cada gesto, en cada silencio, en cada decisión. Y aunque la batalla continúa, tú ya no eres el mismo guerrero. Ahora tienes visión, tienes claridad, tienes calma, tienes poder. ¿Alguna vez sentiste que estabas exactamente donde debías estar, pero aún no eras quien debías ser? Como si la vida te hubiera preparado el escenario perfecto, pero tú aún estuvieras afinando tu instrumento. Como si el momento hubiera llegado, pero aún faltara esa última chispa, ese último clic, esa última decisión radical. En esta etapa del camino, el mundo ya no te impide avanzar. Eres tú con tus dudas, tú con tus resistencias, tú con tus miedos que se resisten a morir, pero también tú con tu nueva fuerza, tú con tu visión despierta, tú con esa determinación silenciosa que empieza a hablar más fuerte que cualquier excusa. Y aquí es donde aparece la prueba más sutil, la tentación de volver atrás, no porque el pasado sea mejor, sino porque lo nuevo aún no tiene forma. Porque has soltado tanto, has eliminado tanto, que por momentos te sientes vacío, como un lienzo en blanco que asusta tanto como emociona. Porque ahora todo depende de ti, ya no puedes culpar al entorno, ya no puedes culparte por ignorancia, ya sabes, ya despertaste y eso te obliga a elegir distinto. Pero elegir distinto no siempre se siente bien al principio, porque ahora tus estándares son otros, ya no toleras lo que antes, ya no te conformas con lo que no vibra contigo, y eso duele, porque implica renunciar a lugares, personas, hábitos, incluso versiones de ti que ya no encajan, y aún así sigues, porque entiendes que la incomodidad de crecer es preferible a la comodidad que estanca. En este tramo del camino la claridad no viene de afuera, viene del compromiso que hiciste contigo, de esa promesa silenciosa que te hiciste cuando todo dolía, cuando tocaste fondo, cuando juraste que no ibas a quedarte ahí. Y esa promesa ahora es tu guía, aunque nadie la vea, aunque nadie la entienda, aunque muchos la cuestionen. Porque sí, el silencio es incomprendido, porque muchos lo confunden con debilidad, porque en un mundo donde todos gritan, quien calla parece invisible, pero tú ya no buscas ser visto. Tú buscas ser real, tú buscas ser tú, sin interferencias, sin máscaras, sin ruido, y eso te ha dado una ventaja que pocos tienen, enfoque, y con ese enfoque construyes, no desde la prisa, no desde la necesidad, sino desde el propósito, desde la visión, desde ese fuego interno que ya no necesita ser validado porque se alimenta solo, porque arde con cada paso que das en coherencia, porque crece cada vez que eliges tu verdad por encima del miedo. Y esa verdad ahora no es un discurso, es una forma de estar, se nota en tu presencia, en tu mirada, en tu forma de escuchar, en cómo hablas menos pero dices más, en cómo actúas sin anunciarlo, en cómo avanzas sin pedir permiso, porque ya no necesitas convencer a nadie, porque tus resultados hablarán por ti. Aquí ya no haces para tener, haces porque eres, porque cada acción refleja tu identidad, porque cada decisión refuerza tu carácter, y eso te convierte en una fuerza imparable, no por su volumen, sino por su profundidad. Pero aún así, el reto continúa,
porque cuanto más subes, más silencioso se vuelve el camino. Menos aplausos, menos compañía, más responsabilidad, más visión, más precisión. Aquí, cada error pesa más, cada distracción cuesta más, cada decisión cuenta, pero también cada paso correcto impacta más, cada hábito bien sostenido crea más, cada momento de claridad te eleva más. Por eso, ahora entiendes el valor del tiempo, ya no lo malgastas, ya no lo entregas a cualquier cosa, porque sabes que tu tiempo es tu vida y que tu atención es tu poder. Así que aprendes a protegerlo, a blindarlo, a dirigirlo como un láser. Y eso, multiplicado por días, semanas, meses, cambia tu destino. Empiezas a operar en otro nivel, uno donde ya no te comparas, donde ya no buscas pertenecer, donde ya no deseas gustar, porque tu referencia eres tú, porque tu brújula está dentro, porque tu estándar ya no lo marca el mundo. Lo marcas tú con cada elección, con cada palabra, con cada hábito que eliges repetir. Y ahí, en esa nueva vida construida desde la intención, desde la disciplina, desde el silencio, aparece la verdadera recompensa, paz. No como ausencia de problemas, sino como presencia de alineación, como esa sensación de que, sin importar lo que pase afuera, tú estás firme adentro. Como ese saber profundo de que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, siendo quien naciste para ser. Y entonces comienzas a dejar legado, no solo por lo que haces, sino por cómo lo haces, por la energía que pones, por la forma en que impactas a otros sin buscarlo, por cómo inspiras sin hablar, por cómo transformas sin imponer. Porque el verdadero cambio no se fuerza, se encarna. Ahora ya no te desesperas por los resultados, porque sabes que vendrán. Porque sabes que todo lo que siembras en silencio florece a su tiempo, porque ya entendiste que no estás aquí para correr, estás aquí para construir algo que dure, algo que hable por ti cuando tú no estés, algo que inspire incluso cuando nadie sepa tu nombre. Eso es lo que están haciendo ahora tus decisiones. Estás construyendo una vida con propósito, estás esculpiendo una versión de ti que será tu legado. Y eso, aunque nadie lo vea aún, aunque parezca invisible, es lo más real que has creado jamás. No estás solo, no estás perdido, estás transformándote, estás dejando atrás al que fuiste, estás dando nacimiento a un nuevo tú, y esa es la victoria más grande, la que no se mide en trofeos, sino en autenticidad, en libertad, en poder personal. Tu revolución silenciosa ya está en marcha, y no hay fuerza externa que pueda detenerla, porque lo que nace del alma lo sostiene el universo. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que, aunque todo seguía igual por fuera, algo dentro de ti ya había cambiado para siempre? Como si algo se hubiera roto, o mejor dicho, liberado, como si el antiguo tú hubiera dado un último suspiro, y el verdadero tú por fin comenzara a tomar el mando. No se anunció con fuegos artificiales, no hubo aplausos, pero tú lo sentiste, en la forma en que ya no reaccionas igual, en cómo tus pensamientos empezaron a alinearse, en cómo ya no buscas escape, sino propósito. En ese momento silencioso, casi imperceptible, empieza el verdadero poder. Y no es el poder que te enseñaron allá afuera, no es gritar más fuerte, ni imponer, ni convencer. Es el poder que nace de la congruencia, de hacer lo que dijiste que harías, de sostener tu verdad cuando nadie más lo hace, de caminar recto mientras otros titubean. Ese poder no necesita escenario, se siente, se respira, se transmite sin palabras, porque emana desde el alma. Y aquí es donde empiezas a comprender una verdad brutal. Tu vida se construye minuto a minuto por lo que eliges sostener en silencio, por los hábitos invisibles, por las renuncias que nadie ve, por las decisiones que no compartes, por las batallas internas que peleas cuando las luces están apagadas. Eso es lo que te define, eso es lo que te forma, eso es lo que te eleva. Mientras muchos persiguen validación, tú persigues transformación. Mientras otros gritan sus planes, tú ejecutas en silencio. Mientras el mundo se distrae, tú enfocas. Porque ya no te interesa parecer exitoso, te interesa serlo. Porque ya no te seduce el reconocimiento rápido, te compromete el crecimiento real. Y ahí es cuando entiendes el valor de la profundidad. Porque en un mundo que celebra lo superficial, tú decides ir más hondo. Porque sabes que el oro no está en la superficie, está enterrado. Está escondido bajo capas de condicionamiento, miedo y ego.
Y para encontrarlo tienes que excavar dentro de ti. Y eso duele, pero también libera. Cada vez que eliges la introspección por encima de la reacción, avanzas. Cada vez que eliges el autocontrol por encima del impulso, te fortaleces. Cada vez que eliges el silencio por encima del drama, te limpias. Porque cada elección, por pequeña que sea, modela tu identidad. Y aquí empieza una nueva etapa, la del dominio interno. Ya no solo se trata de despertar, ya no se trata de descubrir quién eres, ahora se trata de sostenerlo, de convertirte en tu propio líder, de forjar una mente que no se quiebre ante la presión, un corazón que no se contamine ante la crítica, una voluntad que no flaquee ante el cansancio. Este es el entrenamiento invisible, el más importante, el que nadie aplaude pero que define todo. Y ahí, en ese entrenamiento diario, nace tu verdadera grandeza. Porque ahora ya no estás esperando a que las cosas cambien, tú las cambias. Ya no esperas señales externas, tú creas la señal, porque ya entendiste que lo que estás construyendo no es un momento, es una obra. Y como toda gran obra toma tiempo, toma entrega, toma silencio. Y sí, vendrán pruebas, porque la vida no premia tus intenciones, premia tu consistencia, porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes. Por eso cada día cuenta, cada elección suma, cada renuncia te acerca. Y es en medio de esas pruebas donde aparece el verdadero tú, no el que imaginas, el que eliges ser cuando todo se tambalea, el que actúa con honor cuando nadie mira, el que mantiene su norte cuando todos pierden el suyo. Ese tú que se está forjando ahora mismo mientras decides continuar. Porque cada vez que eliges el camino difícil ese que pocos toman, te transformas. Porque cada vez que no cedes a la comodidad, creces. Porque cada vez que eliges la disciplina por encima del deseo momentáneo, te conviertes en alguien que el mundo no puede ignorar. Y entonces comienzas a impactar, sin querer, sin planearlo. Tu sola presencia cambia la energía de un lugar. Tu sola palabra transforma, tu sola historia inspira, porque lo que estás construyendo no es solo para ti, es para todos los que un día te miren y digan, si él pudo, yo también. Ese es el poder del ejemplo, y es silencioso, no necesita pancartas, no necesita viralidad, solo necesita verdad, porque la verdad siempre encuentra su camino, y tú eres prueba viviente de eso. De que no hace falta ser perfecto, solo hace falta ser real, persistente, íntegro. Ahora, la pregunta ya no es si lo vas a lograr, la pregunta es, ¿lo vas a sostener? ¿Vas a mantener tu energía cuando nadie te aplauda? ¿Vas a mantener tu enfoque cuando todos se distraigan? ¿Vas a seguir creando, aunque nadie lo vea aún? Porque esa es la prueba final y tú ya estás en ella. No te detengas, no ahora, no cuando estás tan cerca, no cuando ya empezaste a cruzar el umbral entre lo ordinario y lo extraordinario, porque no hay vuelta atrás, porque lo que has visto dentro de ti ya no se puede desver, lo que has sentido ya no se puede ignorar, lo que sabes que eres capaz de ser ya no puede posponerse. Estás caminando hacia tu máximo potencial y aunque aún queden batallas, ya no tienes miedo, porque descubriste algo más grande que el miedo, propósito. Y cuando alguien camina con propósito, no hay obstáculo que lo detenga. No hay crítica que lo quiebre. No hay caída que lo derrote. Lo que te espera no es fácil, pero es real. Es tuyo, es tu legado. Así que sigue. Siente el cansancio, pero no te detengas. Siente la duda, pero no la creas. Siente el miedo, pero no lo obedezcas. Porque cada paso que das en silencio te acerca a una versión de ti que va a cambiarlo todo. Y esa versión ya está naciendo. ¿Alguna vez sentiste que estabas justo frente a la puerta de tu nueva vida, pero había algo invisible que aún no te dejaba cruzarla? No era un obstáculo externo, no era alguien bloqueando el camino, era algo más sutil, más profundo. Era una parte de ti que aún no se había rendido por completo, una parte que todavía susurraba. Y si no estás listo, pero al mismo tiempo, otra voz más firme, más clara, más decidida, decía, ya no hay marcha atrás. Es en este punto del viaje donde muchos se detienen. Porque aquí ya no se trata de luchar contra el entorno. Ahora la lucha es contigo, con ese yo antiguo que quiere sobrevivir, con esa identidad que ya no encaja, pero aún intenta aferrarse. Y aquí es donde debes elegir, no con palabras, con acciones, con silencios, con renuncias.
Porque la verdadera transformación no llega cuando lo decides, llega cuando lo sostienes, cuando pasas del impulso al hábito, de la inspiración al compromiso, del quiero cambiar al ya no me permito volver atrás. Ese es el umbral y estás justo ahí. A partir de aquí, todo lo que construyas tendrá otra calidad, porque ya no será fruto de la emoción del momento, sino del carácter que estás formando. Ya no dependerá de condiciones externas, sino de la identidad que estás eligiendo encarnar. Y eso lo cambia todo. Pero cuidado, el ego es astuto. Cuando siente que está perdiendo el control, se disfraza de prudencia, de lógica, de realismo. Te dirá que vayas más despacio, que no arriesgues tanto, que no necesitas tanto cambio. Y ahí es donde debes recordar por qué empezaste, por qué rompiste con lo anterior, por qué elegiste este camino. No fue por un capricho, fue porque algo dentro de ti despertó, porque ya no podías seguir ignorando tu verdad, porque el precio de la incoherencia se volvió demasiado alto y porque en el fondo sabías que podías ser mucho más. Ese fuego aún arde y ahora no se trata de encenderlo, se trata de mantenerlo. Para eso necesitas estructura, hábitos, rutinas que te sostengan cuando la motivación flaquee, decisiones anticipadas que eliminen la negociación interna, ambientes que te impulsen, no que te distraigan. Y sobre todo necesitas silencio, porque en ese silencio es donde se consolida tu nueva identidad, donde escuchas lo que importa, donde filtras el ruido, donde reconoces qué es real y qué es solo parte del viejo tú intentando arrastrarte de vuelta. Y ahí, en ese silencio fértil, comienzas a ver los frutos. No de forma espectacular, no con luces, sino en pequeños detalles. Más claridad, más calma, más foco, menos drama, más fuerza interior, menos necesidad de aprobación, más congruencia. Esas son las señales. No busques milagros, reconoce el proceso. Tu evolución no se grita, se nota, se siente, se vive. En cómo te levantas, en cómo te hablas, en cómo actúas cuando nadie te ve, en cómo sostienes tu visión incluso cuando todo parece ir en contra. Eso es liderazgo personal, eso es maestría interna, y tú la estás cultivando. Pero no te relajes. Este es el momento donde muchos se sabotean, porque empiezan a ver resultados y bajan la guardia, porque sienten que ya lo tienen y aflojan. No caigas ahí. Recuérdalo, lo más difícil no es llegar, es permanecer. Lo más desafiante no es despertar, es no volver a dormir. Por eso, ahora más que nunca, debes proteger tu energía, proteger tu entorno, proteger tu enfoque, porque todo en este mundo intentará dispersarte, venderte urgencia, meterte miedo, hacerte dudar. Pero tú ya no estás aquí para reaccionar, estás aquí para crear. Y crear no es algo que haces de vez en cuando. Es una forma de vivir, es cómo piensas, cómo decides, cómo respondes, cómo inviertes tu tiempo, cómo priorizas tu bienestar, cómo nutres tu mente, cómo gestionas tus emociones. Eso es creación consciente, eso es lo que te separa del resto, porque mientras otros siguen persiguiendo lo inmediato, tú ya estás operando desde visión, desde profundidad, desde intención, y eso te vuelve diferente. Tal vez no lo vean aún, tal vez incluso te cuestionen, pero tú ya sabes, y esa certeza vale más que 1000 reconocimientos. A este nivel cada conversación cuenta, cada palabra suma o resta, cada interacción puede elevarte o drenarte. Por eso ya no participas en lo que no vibra contigo, ya no explicas tu proceso, ya no pides permiso para crecer, ya no negocias tu paz porque entendiste que tu tiempo es vida y que tu energía es tu obra. Y entonces sucede algo mágico, empiezas a atraer sin buscar, a conectar con otros que están en el mismo camino, a construir alianzas auténticas, a inspirar sin querer, porque cuando alguien vive su verdad, se convierte en un faro. Y tú lo eres, aunque aún no seas consciente, aunque aún no lo aceptes del todo. Mírate, mira todo lo que ya superaste, mira todo lo que ya transformaste. ¿De verdad crees que viniste hasta aquí para quedarte a medio camino, para conformarte, para regresar a lo cómodo? No, tú estás aquí para culminar, para encarnar, para convertirte en el referente que tú mismo necesitaste. Y eso requiere coraje, disciplina, humildad, pero también requiere orgullo sano. Sí, orgullo, porque está bien reconocer tu avance, está bien mirar atrás y decir, lo logré. Está bien honrar tu esfuerzo,
no como ego, sino como gratitud, como conciencia de todo lo que te costó llegar aquí y de lo que vas a necesitar para seguir. Porque esto no termina, este camino es de por vida, pero ya no te asusta, porque ahora sabes caminar, porque ahora confías en ti, porque ahora has aprendido que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo hace falta una cosa más, seguir, no perfecto, no sin miedo, solo seguir con fe, con presencia, con compromiso, porque al final no gana el que más corre, gana el que no se detiene. Y tú no viniste hasta aquí para detenerte ahora. ¿Alguna vez tuviste la sensación de estar viviendo el mismo día una y otra vez, como si el mundo no avanzara, pero tú sí? Como si todo alrededor siguiera en pausa, mientras dentro de ti una revolución silenciosa estuviera arrasando con todo lo viejo. No hay música de fondo, no hay fuegos artificiales, nadie aplaude, pero algo está ocurriendo, algo profundo, algo irreversible. Ese momento es sagrado, porque marca la frontera entre el antes y el después, entre el tú que sobrevivía y el tú que ahora vive con intención, entre el que reaccionaba y el que ahora responde desde su centro. Y aunque afuera todo parezca igual, tú ya no lo eres. Y eso es lo que importa, porque la verdadera transformación no necesita testigos, solo necesita verdad. Verdad contigo, con tus límites, con tus patrones, con tus resistencias, pero también con tu grandeza, con tu coraje, con todo eso que escondiste por miedo, por adaptación o por comodidad. Ahora, todo está saliendo a la luz, no para exponerte, sino para liberarte, porque lo que no se ve te controla y lo que se observa se transforma. Y aquí, en este punto exacto, la vida te pone a prueba, no para castigarte, sino para pulirte, para ver si ya eres quien dices ser, para ver si tu compromiso es real o si solo era emoción pasajera. Y lo hace de forma silenciosa, sutil, a través de detalles, de elecciones, de conversaciones incómodas, de decisiones que nadie aplaudirá, pero que marcarán tu camino. Porque ahora ya no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que importa, de eliminar lo que distrae, de simplificar para profundizar, de soltar lo innecesario para sostener lo esencial. Este es el momento de la depuración, de la limpieza interna, del enfoque quirúrgico. Aquí descubres que el éxito no es una carrera, es una eliminación constante, de excusas, de pensamientos limitantes, de relaciones que ya no suman, de hábitos que sabotean. Y en ese proceso puede doler, pero también libera, porque cada cosa que sueltas te devuelve energía, te devuelve visión, te devuelve poder. Y ese poder lo usas diferente ahora. Ya no es para controlar, es para crear, ya no es para demostrar, es para construir, ya no es para tener razón, es para vivir en paz, porque ahora entiendes que lo más valioso no es ganar una discusión, es mantener tu centro. Lo más valioso no es convencer a otros, es no traicionarte a ti. Y en ese estado empiezas a operar desde un nuevo lugar, uno más alto, más claro, más limpio. Y aunque no lo digas, se nota, porque tu energía habla, porque tu presencia transforma, porque tu coherencia impacta más que cualquier discurso. A este nivel, cada día es una oportunidad para afilar tu visión, para fortalecer tu voluntad, para reafirmar quién eres. Ya no vives por reacción, vives por diseño, ya no actúas por costumbre, actúas por propósito. Y eso hace que cada paso tenga dirección, que cada acción tenga peso, que cada minuto cuente. Y sí, es agotador a veces, porque ser consciente cansa, porque ver lo que otros niegan puede ser solitario, pero también es glorioso, porque vives despierto, porque cada victoria, por mínima que sea, tiene sabor a verdad, porque cada avance es tuyo, nadie te lo regaló, nadie lo hizo por ti, y eso te da una paz que el mundo no puede quitarte. Pero atención, aquí es donde aparece la trampa del éxito, cuando ya no duele tanto, cuando ya no estás sobreviviendo, cuando todo empieza a fluir, es fácil relajarte, bajar la guardia, perder el hambre. Y si eso ocurre, te estancas, porque la comodidad es adictiva, silenciosa, peligrosa. Por eso, ahora más que nunca necesitas propósito. No el que se dice, el que se siente, el que te despierta cada mañana, el que te incomoda si no lo honras. Ese propósito es tu ancla, tu guía, tu motor. Y si lo cultivas cada día, nada te detiene, porque quien tiene un porqué, soporta cualquier cómo.
y tú ya lo tienes. Lo descubriste en la oscuridad, lo sentiste en el silencio, lo abrazaste cuando nadie entendía. Ese propósito es tu legado, no el que dejas cuando mueras. El que estás dejando ahora, con cada palabra, con cada gesto, con cada acto de integridad. Aquí ya no necesitas ruido, ya no buscas viralidad, porque tu vida se volvió tu mensaje, tu proceso es tu enseñanza, tu constancia es tu voz, y quien lo ve se inspira, no porque se lo expliques, porque lo encarnas. Y entonces ocurre algo más profundo aún, empiezas a elevar a otros sin querer, a despertar conciencias solo con tu ejemplo, a cambiar entornos sin imponer, porque la coherencia es contagiosa. La disciplina inspira, la verdad resuena, y tú estás haciendo todo eso, sin darte cuenta. Te das cuenta del punto en el que estás, ya no estás cambiando solo tu vida, estás sembrando transformación a tu alrededor, estás siendo agente de cambio, no desde la prédica, desde la vivencia, desde el silencio que construye, desde la acción que no busca aplausos, desde la presencia que deja huella. Y eso es liderazgo real. ¿Alguna vez sentiste que ya no podías volver a ser quien eras, aunque quisieras? Como si algo dentro de ti hubiera hecho clic y desde ese instante incluso tus errores se volvieran diferentes. Ya no eran los tropiezos de antes, eran parte de otro camino, uno más consciente, más firme, más tuyo. Ese instante es el nacimiento del punto de no retorno. Un momento silencioso, casi invisible, pero absolutamente decisivo. No hay fanfarrias, pero todo cambia, porque ya no puedes ignorar lo que has visto, ni fingir que no sabes lo que ahora sabes. Y es ahí cuando empieza el verdadero trabajo. Mantenerte, sostenerte, forjarte cada día, no desde la urgencia ni desde el impulso, sino desde el propósito. Porque ahora ya no estás corriendo hacia algo, estás caminando desde algo, desde una nueva identidad que aunque aún se está formando ya no te permite volver atrás. Ese es el poder del compromiso interno, no el que haces en voz alta, no el que escribes en una libreta, sino el que honras cuando nadie te mira. Ese compromiso que te levanta sin alarma, que te hace hacer una repetición más, enviar ese mensaje incómodo, estudiar cuando ya estás cansado y seguir cuando sería fácil parar. Pero no lo haces por miedo a fallar, lo haces por respeto, respeto a quien estás construyendo. Porque ya no se trata solo de alcanzar metas, se trata de convertirte en alguien digno de alcanzarlas. Y ese alguien se forja en lo cotidiano, en lo que nadie ve, en lo que parece mínimo, pero suma. Aquí es donde muchos caen en la trampa de ya hice suficiente, porque empiezan a tener resultados, porque ya no duele tanto, porque el entorno los reconoce. Pero el verdadero reto empieza justo ahí, cuando nadie te exige, pero tú sigues exigiéndote. Cuando podrías conformarte, pero eliges superarte. Cuando lo fácil es relajarte, pero lo honesto es persistir. Y esa persistencia no es dura, es sagrada, porque ya no es por ambición, es por alineación, porque ya no quieres demostrar nada, solo honrar lo que sabes que eres. Porque entendiste que el éxito no es un destino, es un estándar, una forma de caminar, un tono interno. Y mientras caminas, comienzas a notar lo invisible, los matices de la vida, los pequeños detalles, esas pausas entre el ruido, esas decisiones que antes eran automáticas, ahora son conscientes. Esos impulsos que antes gobernaban, ahora los observas sin reaccionar, porque has ganado espacio interno, y en ese espacio está tu libertad. Libertad de responder con calma, de elegir con sabiduría, de actuar con intención, de mantener tu energía limpia, incluso cuando todo a tu alrededor se ensucia, porque ahora ya no te mueves por lo externo, te mueves por convicción, por valores, por claridad. Y esa claridad no vino gratis, vino del silencio, de esas noches sin respuestas, de esos días donde solo contabas contigo, de esas caídas donde te diste cuenta que nadie vendría a rescatarte y que estaba bien, porque ahí solo te hiciste fuerte, te hiciste honesto, te hiciste real. Ahora lo entiendes. Cada vacío fue un llamado, cada pérdida una invitación, cada obstáculo una prueba. Y cada paso, incluso el más incierto, te estaba llevando aquí, a este presente más consciente, más poderoso, más tuyo. Y ahora que estás aquí, no puedes desperdiciarlo. No puedes permitirte vivir en automático. No puedes volver a operar desde el ego, desde la queja, desde la comodidad, porque ya probaste lo otro.
y sabes que no llena, que no sana, que no eleva. Así que decides vivir desde otro nivel, no porque seas mejor, sino porque ahora eliges mejor, porque ahora ves mejor, porque ahora sientes más profundo, y eso te cambia, no te hace perfecto, te hace coherente, te hace presente, te hace verdadero, y eso es lo que transforma. Porque la verdad no se impone, se vive, se irradia, se comparte sin esfuerzo. Y cuando la vives, inspiras, no desde el discurso, desde la energía, desde la mirada, desde tu ejemplo. A partir de aquí, cada acción tuya lleva peso. Cada sí y cada no construyen realidad, porque ya no decides desde el deseo momentáneo, decides desde visión, desde quién quieres ser, desde quién ya eres, aunque aún estés en camino. Y es justo eso lo que empieza a construir legado, no lo que logras, lo que dejas sembrado, lo que despiertas en otros, lo que sostienes cuando nadie más puede, lo que haces incluso cuando no tienes ganas, lo que sigues haciendo simplemente porque es lo correcto. Esa es la maestría silenciosa, la que no necesita títulos, la que no busca estatus, la que no espera reconocimiento, solo quiere ser vivida, y cuando la vives todo alrededor cambia. Tal vez no de inmediato, pero sí profundamente, porque las raíces crecen antes que los frutos, porque el bambú crece 5 años bajo tierra antes de asomarse, porque lo que perdura no se construye con prisa, y tú ya entendiste eso. Por eso ahora tu paciencia no es resignación, es estrategia, es visión, es certeza, y esa certeza te mantiene firme, incluso cuando todo parece ir en tu contra, incluso cuando el progreso parece invisible, porque sabes que lo estás haciendo bien, no porque lo veas, sino porque lo sientes, porque estás alineado, porque ya no estás negociando con tu alma, y entonces te conviertes en roca, en faro, en raíz, en ejemplo, no porque lo buscaste, sino porque te convertiste, porque elegiste, porque te mantuviste, porque cruzaste el punto donde la mayoría se detiene, y ahora no hay quien te pare. ¿Alguna vez sentiste que ya no estabas empujando, sino siendo empujado por algo más grande que tú? No desde el miedo, no desde la presión, sino desde una fuerza interna tan clara, tan firme, que simplemente no puedes ignorarla. No sabes cómo explicarla, pero sabes que está, que te lleva, que te dirige, que te transforma. Esa fuerza es propósito, pero no el propósito que se busca afuera, es el que despierta adentro cuando dejas de mentirte. Y aquí, en esta etapa, ya no te mueve la emoción, te mueve la convicción. Ya no necesitas sentirte motivado para actuar, porque sabes que hay cosas que deben hacerse y punto. Porque honras tu palabra más que tus excusas, porque valoras tu visión más que tus ganas momentáneas, porque entendiste que la disciplina es libertad, y que sin ella cualquier grandeza es una ilusión pasajera. Ahora ya no te preguntas si puedes, te preguntas si estás dispuesto a pagar el precio, a sostener el camino, a vivir en congruencia, porque sabes que todo éxito real exige una renuncia. Y tú ya elegiste qué soltar, ya soltaste la necesidad de aprobación, la adicción al resultado inmediato, el miedo al juicio, el apego a lo conocido, y en ese espacio que quedó, estás construyendo algo mucho más valioso. Estás construyendo carácter, no el que se aplaude, el que se prueba, el que aguanta, el que se muestra cuando nadie mira, porque entendiste que sin carácter todo se desmorona. Por eso ahora priorizas tu paz, tu energía, tu enfoque, ya no por capricho, por estrategia, porque tu rendimiento depende de eso, porque tu impacto depende de eso, porque tu liderazgo depende de eso. Y entonces empiezas a moverte diferente. Ya no corres, ya no empujas, ya no gritas, te deslizas con intención, con claridad, con autoridad silenciosa, porque sabes quién eres. Y no necesitas recordárselo a nadie, porque cuando uno está alineado, su sola presencia basta. Y empiezas a operar en otro nivel. En el nivel donde el silencio vale más que 1000 discursos, donde cada palabra está medida, donde cada decisión tiene peso, donde la acción reemplaza la explicación, donde el enfoque reemplaza la prisa, donde el respeto se gana, no se exige, porque tu vida ya es tu declaración. A este nivel, el juego cambia, porque ya no luchas por avanzar,
Ahora luchas por no distraerte, por no ceder ante el ruido, por no traicionar tu ritmo, porque sabes que no necesitas hacerlo todo. Solo lo que importa, solo lo que suma, solo lo que te acerca. Y eso te da poder. No el poder de dominar, el poder de elegir, de decir no sin culpa, de decir sí sin duda, de seguir tu norte aunque otros no lo entiendan, porque tu claridad ya no depende del exterior, viene de adentro y se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada paso. Y entonces te conviertes en influencia, no porque lo busques, sino porque lo eres, porque tu coherencia inspira, porque tu constancia eleva, porque tu presencia sana. Y lo mejor, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo verdadero, porque a este punto ya entendiste que no se trata de llegar, se trata de permanecer, de sostener tu esencia en medio del caos, de recordar quién eres cuando todo se pone difícil, de volver a ti cuando te pierdes un poco, porque la grandeza no es lineal, es cíclica, es humana, es imperfecta, pero es real. Y tú ya eres real. ¿Alguna vez sentiste que todo lo vivido, cada caída, cada silencio, cada paso incierto no fue un error, sino parte de un diseño mayor que te trajo exactamente hasta aquí? Como si, en medio de todo lo que dolió y todo lo que tuviste que soltar, se estuviera tejiendo en silencio una versión de ti que ni tú sabías que eras capaz de sostener. Ese instante en el que lo comprendes no se olvida, porque ahí descubres que no eras frágil, solo estabas en construcción. Y ahora ya no eres el mismo que comenzó este camino. Eres más selectivo con tu energía, más claro con tus intenciones, más firme con tus valores. Ya no persigues cualquier cosa. Ya no te desgastas en lo superficial, porque aprendiste que el precio de tu paz es demasiado alto como para entregarla a lo que no construye. Y por eso hoy actúas desde otro lugar, uno más sereno, más profundo, más tuyo. Todo lo que has cultivado en silencio ahora empieza a florecer. Tus decisiones tienen peso, tu ejemplo transforma, tu sola presencia ordena. No porque seas perfecto, sino porque eres íntegro. Y eso, en un mundo saturado de apariencias, es revolución. Ahora ya no necesitas decir lo que eres. Se nota, porque no hablas desde necesidad, hablas desde visión. No reaccionas desde impulso, respondes desde propósito. Y esa es tu nueva frecuencia. Calma imperturbable, dirección clara, disciplina sin aplausos y resultados que hacen ruido mientras tú eliges el silencio. Porque comprendiste que la verdadera influencia no se grita, se encarna, y que el liderazgo que impacta no viene de la visibilidad, sino de la coherencia, que no necesitas estar en todas partes para dejar huella. Solo necesitas estar completamente presente donde decidas estar, y tú estás, con los pies en la tierra, con la mirada en alto, y con un corazón que ya no huye, ahora sostiene. Aquí es donde te das cuenta de que lo más valioso que tienes no son tus logros, es tu energía, es tu claridad, es tu capacidad de mantenerte firme cuando todo se tambalea. Es tu maestría para elegir el silencio cuando el ruido externo quiere desviarte. Es tu poder de actuar sin necesidad de anunciar, de impactar sin necesidad de imponer. Eres influencia silenciosa, fuerza estable, fuego que no arde pero transforma, porque tu cambio ya no es interno solamente. Ahora se proyecta en cómo caminas, en cómo miras, en cómo escuchas y sobre todo, en cómo eliges. Cada acción tuya ahora es una declaración, no para el mundo. Para ti, cada no que dices es una reafirmación de tus estándares. Cada sí que das es una promesa contigo mismo. Ya no haces para llenar vacíos, haces para expandir tu verdad, para contribuir, para dejar legado. Y ese legado ya no se mide en números, se mide en impacto real, en cómo tu silencio eleva, en cómo tu trabajo cambia entornos, en cómo tus decisiones inspiran sin necesidad de explicación. Porque la coherencia, cuando es vivida, no necesita defensa, se siente y transforma. Ahora te conviertes en arquitecto de lo invisible, en constructor de profundidad, en tejedor de significado. Tu obra ya no se verá solo en tus resultados, se verá en las personas que tocaste, en los procesos que iniciaste, en las semillas que sembraste, aunque tú no veas su fruto, porque la grandeza verdadera siempre es silenciosa en su inicio, pero eterna en su efecto. Así llegas al verdadero destino, no el éxito externo, sino la paz interior, no la meta, sino el equilibrio,
no el reconocimiento, sino el propósito vivido. Y ahí, en ese espacio, entiendes por fin que todo valió la pena, porque cada silencio que soportaste te dio voz, cada sombra que atravesaste te dio luz, cada límite que superaste te dio alas. Y ahora cuando mires hacia atrás no verás solo esfuerzo, verás transformación, verás evolución, verás propósito convertido en camino, porque tú ya no eres el mismo. Eres la versión que decidió construir en silencio, que eligió actuar sin necesidad de demostrar, que se mantuvo fiel a pesar de las dudas, de los tropiezos, de los momentos donde todo parecía estancado. Esa es tu revolución silenciosa, la que nadie vio venir, la que fuiste forjando paso a paso, y que hoy te permite mirar al mundo con firmeza, con serenidad, con poder. Tu historia ya no es promesa, es testimonio. Tu energía ya no es caótica, es dirección. Tu mente ya no está dispersa, está centrada. Y tu vida ya no gira en torno a lo que falta, sino en lo que ahora eliges crear. Porque tú has construido una mente tan fuerte que ya no necesita imponerse, solo necesita ser. Y eso aterroriza a muchos, no porque hagas daño, sino porque encarnas lo que otros temen mirar en sí mismos, la posibilidad de ser auténticos, de ser libres, de ser responsables de su propia transformación. Tú ya no lo temes, tú ya lo eres. Ahora sí, tu revolución silenciosa está completa. ¿Estás listo para dejar que tus resultados hablen por ti? Este es tu momento. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad, es el momento de dar un paso más. Suscríbete al canal Guiamente y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva entrega que te ayude a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y construir la vida que mereces. Este no es un canal más, es un espacio para almas despiertas como la tuya. Bienvenido a tu siguiente nivel.